Dios le bendiga, seguimos en nuestra meditación del libro de Juan y quiero en esta tarde seguir hablando un poco acerca de ese gran mandamiento que Jesús ha dejado en Juan capítulo 13, cuando dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y voy a seguir leyendo un poco más de la palabra de Dios para saber hasta dónde llega ese amor que debemos de tener los discípulos de Cristo, ¿verdad? Los hijos de Dios. Ah, Seguimos recordando que estamos orando por las situaciones que hemos sabido en familias, en enfermedades, en otras situaciones. Seguimos orando que Dios pueda ser manifestado en ustedes como familia, por las familias que han perdido ser querido, por las familias que están sin trabajo, por las familias que están atendiendo enfermos. Que Dios les bendiga, les guarde. Seguimos orando por nuestros gobernantes, que Dios les dé sabiduría, y también por nosotros, que sigamos teniendo sabiduría cuando vayamos a hacer cosas en la casa, ¿verdad? Mandados, trabajos, que podamos ser prudentes en lo que estamos haciendo también. Seguimos orando por las iglesias, por los pastores, los misioneros, que se siga predicando la palabra de Dios en todo lugar. Y también seguimos orando para que este mensaje de salvación pueda llegar a aquellos que aún no lo han entendido. Que Dios les siga bendiciendo. Bueno, hemos dicho que a veces es fácil mostrar el amor a los de afuera. Cuando me refiero a los de afuera, estoy refiriéndome que dentro de la iglesia, cuando hablamos de amar al prójimo, pues hasta cierta manera podemos hacer algo por el prójimo, pero a veces suceden cosas en la iglesia donde se llega a perder o a olvidar un poquito, ¿no? El amor que necesitamos tener entre hermanos y que necesitamos practicar el amor. Entonces, déjeme leerle pasajes bíblicos donde también Juan, él escribe otras 3 cartas más adelante. Escribe el Evangelio, escribe primera, segunda y tercera de Juan, y también escribe Apocalipsis. Y en su carta primera de Juan, él describe un poco más acerca de este amor. Déjeme leerle lo que Juan está diciendo en cuanto al amor que necesitamos tener como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué tremendas palabras, ¿no? Totalmente explicado en cuanto a lo que tenemos que vivir en amor y cómo debemos hacerle. Hasta dar la vida, dice aquí, por los hermanos. Pero sigue escribiendo acerca del amor. Dice el versículo 7 del capítulo 4 de Primera de Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Este es el consejo directamente de la palabra de Dios escrita por Juan: que nos amemos unos a otros. El mundo va a saber que existe la iglesia verdadera cuando sus discípulos
cuando estos cristianos se aman. Que Dios nos bendiga y que podamos ser discípulos de amor. Hasta pronto.